Bueno, pues buenos días. Buenos días. Dentro de este tema yo me enfocaré en la evidencia arqueológica sobre el posible uso de hongos neurotrópicos en Mesoamérica en el preclásico medio y tardío y a una forma de preparación para su consumo. Inicio con una pequeña introducción. Los hongos han estado presentes en la vida de los homínidos desde el inicio de los tiempos. Desde el inicio de los tiempos. Sabemos que ya eran parte de la dieta de algunos grupos neandertales hace 48.000 años y seguramente lo fueron de los primeros grupos de Homo sapiens que salieron de África hace 120.000 años. Los neandertales, al igual que los Homo sapiens, que cazaban y recolectaban plantas y hongos para sobrevivir, empezaron a conocer y clasificar las diferentes variedades según sus propiedades como comestibles, tóxicos o aquellos que al consumirlos provocaban percepciones, alucinaciones e ilusiones brillantes con llamativos colores, los hongos neurotrópicos. El consumo de hongos neurotrópicos ha sido documentado desde la antigüedad y ha perdurado hasta nuestros días. Las pruebas arqueológicas, iconográficas, históricas y etnográficas revelan la profunda importancia que han tenido en diversas culturas, donde fueron utilizados con fines curativos, adivinatorios, iniciatorios o propiciatorios. Estos hongos fueron, y en muchos casos siguen siendo, consumidos en rituales diseñados para facilitar la comunicación con seres sobrenaturales o deidades, ancestros u con otros espacios de acuerdo con las creencias de cada cultura. En Mesoamérica, su relación con el ser humano debió iniciar desde los periodos paleoindio y arcaico y después, a partir del preclásico, seguramente jugaron un papel crucial en la medicina, las festividades y prácticas rituales de las culturas mesoamericanas. Según la evidencia histórica y etnográfica disponible, Guzmán señala que las variedades consumidas en Mesoamérica incluían la manita muscaria y diversas especies del género Psilocybe. Al referirnos a Mesoamérica, hablamos de una región culturalmente diversa, con distintos orígenes, lenguas, territorios, historias locales y regionales, así como diferentes niveles de desarrollo social y político. Sin embargo, a pesar de esta diversidad, los pueblos mesoamericanos compartieron elementos fundamentales de una cosmovisión común, la cosmovisión mesoamericana. Esta visión del mundo, aunque con variaciones a lo largo del tiempo y particularidades regionales, se basaba en pilares esenciales como la agricultura, los ciclos estacionales de la temporada de lluvia y la de secas, y la necesidad de propiciar las lluvias para asegurar buenas cosechas. En esta cosmovisión, el universo se concebía dividido en tres niveles: el cielo, la tierra y el espacio de las criaturas y el inframundo. El nivel inferior o inframundo estaba compuesto por 9 estratos, mientras que el nivel superior, sumando los de la tierra habitada por humanos, plantas y animales, constaba de 13. Estos 3 niveles estaban conectados en su centro por un espacio liminal, un lugar de transición que permitía la comunicación entre ellos. Sin embargo, no solo este espacio facilitaba la conexión, también existían otros lugares sagrados como cuevas, manantiales, cenotes, lagos y lagunas que se consideraban puntos de contacto entre los cielos, la tierra y el inframundo. A cada uno de estos niveles se les atribuían cualidades específicas, enmarcadas en un sistema dual
de clasificación del cosmos. El arriba, o los cielos, y el abajo, o inframundo, representaban fuerzas opuestas, compartiendo características con los seres que los habitaban. Así, el cielo estaba asociado al hombre, al calor, el sol, la luz, el águila, la temporada de sequía, el fuego y la vida. Por otro lado, el inframundo se vinculaba con la mujer, la tierra, el frío, la luna, la oscuridad, el jaguar, lo húmedo y la muerte. Dado que el inframundo se concebía como un espacio acuático, también se asociaban a él elementos como los vientos que precedían las lluvias, las nubes, los rayos que las acompañaban. La lluvia no solo eran cruciales para el crecimiento de los cultivos, sino que también, entre otras cosas, marcaban el surgimiento de los hongos. Sobre esto, y abro un paréntesis, es interesante que, como reporta Palma, dentro de la cosmovisión mazateca, los hongos no nacen, sino brotan de la tierra. María Sabina expresaba esta idea al referirse a los hongos con la frase, y cito, recojo al niño que brota de la tierra. Esta visión revela una conexión espiritual y simbólica profunda entre los hongos y el inframundo. Por mi parte, entre los nahuas de Coxcatlán, Puebla, mis informantes mencionaron que los hongos salen o brotan de la tierra después de lluvias con viento, rayos y truenos. Esta relación de los hongos con el inframundo la encontramos en la lámina 24 del Códice Vindobonensis, un manuscrito prehispánico mixteco en el que se despliega de forma pictórica lo que podría ser un ritual tras el primer amanecer o nacimiento del sol durante la creación del mundo. En esta escena vemos al dios Nueve Viento cargando a una mujer identificada como Once Lagartija, quien lleva sobre su cabeza 3 hongos. Según Caso, esta figura sería la personificación de los hongos. Frente a ellos aparece un incensario de Tzahui, el dios de la lluvia. En la parte superior de la lámina, nuevamente se muestra al señor Nueve Viento, esta vez tocando un instrumento sobre un cráneo mientras canta frente a 7 Flor, quien sostiene 2 hongos en las manos y deja caer lágrimas de sus ojos. La escena es parte de una ceremonia en la que intervienen varias deidades, pero destaca en el centro y de mayor tamaño la presencia de la señora Nueve Hierba, diosa de la muerte y guardiana del sepulcro de los reyes mixtecos. El señor Nueve Viento, también conocido como Quetzalcóatl en las regiones nahuas, representa el viento que despeja el cielo, abriendo paso a las nubes y a la lluvia que nutrirá las milpas. Es curioso que de la Serna, en el siglo XVII, relatara que los hongos neurotrópicos eran recolectados al amanecer, cuando comenzaba cierto vientecillo que ellos reconocían. Entonces los cogían atribuyéndoles deidad. En el folio 90 del Códice Magliabechiano, o libro de la vida que los indios antiguamente hacían, y supersticiones y malos ritos que tenían y guardaban, se ilustra una escena, un grupo de 3 hongos frente a un indígena que parece estar ingiriéndolos. Detrás de él se alza la figura imponente de Mictlantecutli, el dios de los muertos, quien reina en el inframundo. Sobre el consumo de los hongos en el posclásico tardío, son los relatos de los religiosos los que nos informan que eran ingeridos en festividades sociales, políticas y religiosas, y nos proporcionan detalles sobre el momento en el que se consumían y después cómo unos con otros compartían las visiones y revelaciones sobre el porvenir que habían tenido. Perdón. También mencionan su consumo con fines curativos,
aunque no describen estos rituales que debieron ser más privados. La importancia de su consumo durante el preclásico se conoce a través de la arqueología. Aún no se han encontrado restos directos macroscópicos de hongos, ni se han realizado análisis químicos en sedimentos o vasijas que pudieran haber estado relacionados con su consumo. Es a través de la iconografía, la interpretación del simbolismo de las imágenes, que nos podemos acercar un poco a ellos. Se han localizado objetos en piedra y en cerámica que se han identificado como posibles representaciones de hongos, mientras algunos investigadores piensan que se refieren a variedades comestibles, otros sugieren que su presencia en tumbas y ofrendas destaca sus propiedades neurotrópicas y su uso en contextos sagrados. Del área maya, especialmente de la región del Pacífico en Chiapas, Guatemala y El Salvador, provienen los hongos de piedra, un estilo escultórico que se difundió en esta región entre el preclásico medio y preclásico tardío. Son esculturas de pequeño formato, de piedra volcánica o arenisca, que se pueden dividir en dos tamaños. Las más pequeñas, entre 10 y 19 centímetros de alto, y las más grandes, entre 30 y 35. Su parte superior tiene forma de media esfera y se encuentra soportada por una estructura cilíndrica que puede ser lisa o tener algún relieve que representa animales, personas o aves. La base puede ser circular, cuadrada o trípode. Ahí está. Oji y Torres sugieren que las efigies o relieves antropomorfos y isomorfos en el cuerpo representan animales nahuales o chamanes que participaban en rituales agrícolas. Por otra parte, es interesante que entre los animales representados se encuentren el jaguar y el sapo. El primero, reconocido en la iconografía olmeca como el animal que podía moverse entre los 3 niveles del cosmos y en el que se transformaban los chamanes para entrar en comunicación con los seres que habitaban estos ámbitos. El sapo o Bufo marinus, que es muy representado en la iconografía del preclásico en esta región, porque sus glándulas contienen bufotenina, que al ser ingerida produce efectos alucinógenos, por lo que está asociado a los rituales de transformación chamánica. Desgraciadamente, de los aproximadamente 300 hongos de piedra reportados, de la mayoría se desconoce el contexto en el que fueron encontrados. La mayoría fueron extraídos ilegalmente y vendidos a coleccionistas y particulares. Sin embargo, algunos coleccionistas después integraron sus colecciones a los museos en donde hoy podemos verlos. Entre las hipótesis más plausibles sobre su significado y uso están la de Boreggi, Lowy y Wasson, quienes los asocian al consumo ritual de hongos enteógenos. Oji y Torres los asocian a rituales agrícolas en los cuales colocaban estas esculturas de piedra en los campos de cultivo como una forma de atraer y prolongar la lluvia. Por su parte, Morales, basándose en estudios en comunidades hablantes de maya cachiquel, sugiere que las representaciones homorfas y antropomorfas se refieren a los nombres que todavía hoy se les dan a algunos hongos comestibles de esta zona. Añadiendo al posible uso de estas esculturas en el título de Totonicapan y la historia y crónica de Don Juan de Torres, se listan los objetos que contenían los envoltorios que los nahuales utilizaban durante sus ritos chamánicos. Entre estos objetos se encontraban las que mencionan como piedras de hongo. Por su tamaño, las piedras hongo que se han encontrado en esta región bien pudieron ser estos objetos que cargaban los chamanes.
Sin embargo, estos objetos sí se han podido recuperar en contextos arqueológicos controlados. Así, en Caminalcuyú, Guatemala, se han encontrado fragmentos de estas esculturas como parte del relleno de estructuras, y en las excavaciones en unos edificios del preclásico tardío que fueron incendiados se localizaron piedras hongo matadas junto con sacrificios humanos que fueron ofrendados a las nuevas construcciones. También en Caminalcuyú se localizó un hongo de piedra ofrendado en la tumba 1 del montículo E3 del preclásico tardío. Es un objeto trípode con una cabeza de jaguar y dos pequeñas asas. En ese mismo sitio se reportó el hallazgo y saqueo de una ofrenda compuesta por 9 pequeños hongos junto con 9 pequeños metates y sus respectivas manos, fechados en el preclásico medio. El hecho de ser 9 esculturas y 9 metates nos refiere al número 9, asociado al inframundo y a los 9 niveles que lo conformaban. Los metates podrían indicar una de las formas de preparación de los hongos para su consumo. En uno de los hongos de piedra de la colección Namuth de Nueva York, la figura en su base representa a una mujer arrodillada frente a un metate, lo que también haría referencia a un modo de preparación. Sobre esto, en las fuentes etnohistóricas, Fray Toribio de Benavente y Fray Pedro Durán apuntan que se comían crudos, y de la Serna para el siglo XVII relata que comidos o bebidos los embriagaba. A Wasson y Ravix les dijeron en 1957 en Tenango del Valle que los hongos secos se podían moler en un metate y ser bebidos en pulque o aguardiente. Álvarez apunta que en la actualidad en esta región los hongos se muelen sobre un metate o cualquier piedra limpia, y propone que las maquetas de templos en bloques cuadrangulares o cilíndricos de andesita que se han encontrado en el sitio arqueológico de Teotenanco pudieran haber sido utilizadas para moler hongos. Menciona que los hongos molidos se mezclan con agua virgen o bendita, es decir, que no ha tocado la tierra. Wasson y Ravix, en 1960, asistieron a una velada en Cuxtlahuaca, Oaxaca, en donde ingirieron hongos que una joven había molido previamente en un metate y mezclado el producto en agua. En 1962, uno de sus informantes de la Chinantla refiere que un curandero le dijo que 4 o 5 hongos bien molidos se mezclan con agua. Esta asociación hongo-metate la encontramos también en la ya mencionada tumba 1 del montículo E3 de Caminalcuyú, en donde se encontró el hongo que en la base de su cuerpo tiene la efigie de un jaguar. En esta tumba también se encontraron 4 pequeños metates y sus manos de piedra gris. Dejando el área maya en el entierro 154 de Tlatilco, en el altiplano central, en el preclásico medio, encontramos también esta asociación. Se localizaron los restos de un individuo adulto, masculino, que presenta deformación craneana, mutilación dentaria, características que lo identifican como un individuo de la élite. Entre los objetos que conformaban su ajuar se localizó la piedra conocida como el acróbata, una vasija de barro de 25 centímetros de altura que representa a un personaje en una postura muy particular, ya que descansa sobre los codos con el pecho levantado, los pies sobre la cabeza y las manos debajo del mentón. Además, se identificaron orejeras de piedra verde y de hueso, espejos de matita y objetos prismáticos de cuarcita, posiblemente de uso adivinatorio, vasijas de cerámica, un pequeño metate de tezontle y 2 piezas fungiformes en cerámica.
Los objetos encontrados, los materiales y la calidad del acabado de las piezas de cerámica muestran la importancia de este personaje dentro de su grupo social. Se le ha identificado como un sacerdote chamán y la posición de la figura de la vasija antropomorfa como una acción de un salto o voltereta real o simbólica que junto a la ingestión de hongos llevaban al individuo a un estado de trance ritual, por medio del cual podían acceder al mundo sobrenatural. Posiblemente, al ser esta una vasija, podría haber contenido la sustancia neurotrópica. Vela, al colocarla como una de las 35 obras maestras del México antiguo, incluye un comentario de López Austin, y cito, que representa a un ser en tránsito entre distintos ámbitos. Esto sugerido por la posición descendente del cuerpo y el hecho de que lleva dos tipos de peinado que indican una oposición simbólica. El pelo chino se relaciona con el inframundo, mientras que el pelo lacio está relacionado con el sol, es decir, con el ámbito celeste. Al escribir sobre el nahualismo, López Austin, además del uso de neurotrópicos, añade, y cito, el procedimiento más interesante y que se menciona frecuentemente en los textos es un ritual en el que tiene particular importancia el giro del cuerpo sobre cenizas, lo que recuerda el término moyohual o moyahual relacionado con el nahualismo y que significa darse vueltas. Esta posición descendente o invertida de la figura humana también la encontramos en dos piedras hongo de la región maya y en otra vasija de cerámica del altiplano central. Perdón, aquí están, del altiplano central. Ok. Ajá. En la costa del Golfo de la región olmeca, varias pequeñas esculturas en piedra y en bajo relieves en discos de piedra caliza. Y ahí, si pueden ver, en la parte superior, al lado de la figura, están las plantas de los pies, indicando que tiene en esta posición los pies. ¿Sí las ven? ¿Puedes dar la siguiente? Eso, ahí está. ¿La otra? ¿La otra? Eso. ¿Sí las ven? Bueno. También, en los límites meridionales de Mesoamérica, en la Gran Nicoya, Costa Rica, se localizaron dos piezas fungiformes en contexto funerario en el sitio de la hacha durante la ocupación preclásica. Son piezas de cerámica muy bien terminadas, con engobe rojo y crema y bruñidas, que en la parte superior y media del pie, en bajo relieve, se representan figuras antropomorfas, también en forma invertida. Jones las interpreta como una representación de una visión alucinatoria del mundo invertido que ciertos alucinógenos causan, y en este caso específicamente de un hongo. Pues mi conclusión: si bien tenemos información sobre el consumo de los hongos neurotrópicos en actividades sociales y rituales con fines adivinatorios, propiciatorios y curativos en el posclásico tardío, es la evidencia arqueológica la que nos informa sobre su importancia y consumo en el preclásico medio y tardío. Podemos inferir su uso en rituales en donde eran consumidos por especialistas que pertenecían a la élite de los grupos sociales. Y también podemos proponer que sí, una de las formas de preparación para su consumo, además de crudos y secos, pudo ser molidos y mezclados con algún líquido. Gracias. Y una disculpa por mi voz, creo que me estoy quedando sin ya.
Hola, oye, ¿se ha reducido el uso ritual de los hongos en los grupos indígenas actuales? O sea, ¿se ha reducido y está circunscrito a, bueno, tradicionalmente conocemos el área de Oaxaca con Sabina y toda la tradición, ¿solamente es en esta área en el norte o eso no se...? No, el consumo de los hongos neurotrópicos para uso ritual y de otras plantas alucinógenos, y lo sabrán mejor los biólogos que están aquí y antropólogos sociales, ¿no? Seguramente persiste hasta la actualidad. En cuanto a la evidencia arqueológica, yo te puedo decir que sí, se encuentra en el preclásico, clásico y posclásico. Yo esta vez me dediqué al preclásico medio y tardío, porque es precisamente el periodo de formación de la cosmovisión mesoamericana, en donde he situado los hongos en el inframundo y cómo son, lo puse en el título, mensajeros del inframundo, ya que son la comunicación entre el chamán y los dioses, entidades o niveles más allá del nivel donde vive en la tierra, ¿no? Entonces sí, la evidencia arqueológica la tenemos. Hay figuras del occidente de México que parecen representar la manita muscaria, por ejemplo. Hay también en el Códice Dresden representaciones de Amanita muscaria. Hay en Colima, en la tradición capacha, varias pequeñas figuras de cerámica en donde también aparecen los hongos. Claro, aquí la interpretación radica en que si son hongos neurotrópicos o pueden ser hongos comestibles. O sea, como les dije, hay autores quienes sí, bueno, nos dicen que, por ejemplo, las efigies que aparecen en la base de los hongos, por lo menos en la región que él estudió, no recuerdo el nombre del investigador, pero bueno, de la región Matlatzinca, puede estar relacionado con los nombres que hoy se le dan a hongos comestibles. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Vaya. Ahí va el micrófono. Gracias por tu ponencia. Mira, solamente mencionar que hace algunos años en un ritual en el Popocatépetl, del lado de Morelos, en Hueyapan, acompañé a la señora doña Teófila Flores, a hacer explorar un manantial. Ella usaba una vara de membrillo para controlar las lluvias, los vientos, en fin. Y al terminar ese ritual éramos cuando mucho 10 personas. Comimos unos tacos en la sombra de un árbol y repartieron aguardiente. Yo habré tomado medio vaso de aguardiente, un poquito menos tal vez, y a los 20 minutos empecé a sentir los efectos de la psilocibina. Entonces era efectivamente esto que mencionas, cómo se muelen o son infusiones, pero con alcohol se utilizan actualmente todavía en el estado de Morelos. Muchas gracias por la información. ¿Algún otro comentario? ¿No? Hola, buenos días. Mi pregunta es, por ejemplo, ¿los chamanes se pueden con estos alucinógenos hacer sus rituales y convertirse todavía en nahuales? Bueno, pues es lo que ellos piensan que sucede, ¿no? Al comer los hongos alucinógenos, y no solamente, por ejemplo, el ejemplo más típico que tenemos de sustancias alucinógenas que consumen todavía los chamanes, ¿no? La tenemos entre los huicholes, sí, pero ahí no es un hongo, sino que es el peyote, sí. Pero sí, y efectivamente buscando cómo interpretar esta posición tan peculiar de la figura del acróbata en Tlatilco y las otras figuras de hongo maya y también otras muchas figuras que han aparecido. La cosa también está que, como les dije en un principio, estas figuras y estas representaciones de hongos generalmente nos han llegado pues porque fueron saqueadas y no se registró
su contexto original, ¿no? De las pocas que tenemos de contexto original son esas, las que yo les enseñé para el preclásico medio y superior. Pero volviendo a tu pregunta, sí también leí sobre cómo los chamanes huicholes que comen el peyote también dan vueltas, así como una forma de pues viajar, ¿no?, entre los diferentes niveles dentro de su cosmovisión y obtener respuestas. Creo que ya no hay otra pregunta. Muchísimas gracias, Catalina.